Ahora sí, convérseme, levante la mano de su nombre y hábleme sobre el rey Ciro. ¿Amén? Deme su nombre y hábleme sobre el rey Ciro. ¿No leyó? Bueno, usted envió la tarea sobre el decreto de Ciro y quién era Ciro. ¿Y quién era Ciro? Ya, Cualquiera de las dos cosas puede en haber. el decreto, cuando él empezó su reinado, realmente él estableció, bueno, lo digo como en palabras así como que el que quería pertenecer en el lugar donde está, debía, como quien dice, declarar y aceptar que su único Salvador o su único Dios era el Dios de Jerusalén, no el Dios nuestro, ¿no? Entonces eso lo decretó al inicio de su reinado. Y realmente él fue, asimismo decía que en el principio de su reinado, él fundó el imperio Aquemenida, algo así se llama, Aquemenida, ¿cierto? Sí, ajá, ese fue al inicio de su primer año. Y obviamente indicaba que este imperio se fundó tras al vencer el último rey que quedó en los Astiages, que fue en el año 550 antes de Cristo. Ya. Y bueno, indicaba también en lo que investigaba que este se extendió desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush. O sea que y que esto duró grande. más de 200 años. Un imperio grande. Sí, exactamente. Sí. Amén. Y bueno, realmente lo último él decía que él era el monarca que como que terminó con esa cautividad que había en Babilonia, Sí. como que la acabó. ¿El nombre? Edith Caicedo. Pastor, no, derecho de Sirio. Ya, levante la mano y dice un nombre primero. Olivia Ortiz. Ya, Olivia Ortiz. Si era o era el Ciro era un judío, el rey de Persia. Ese era un rey de Persia. Eso no. Judío. Sí, Egipcio era un imperio arqueológico y era un judío, un liberador de un judío. No, él no era judío. Ah, Sí, era el liberador de judíos. Sí, el liberador de judíos. Sí, eso, perdón, me equivoqué, liberador de Los judíos. derechos de Sirio. Ya, un momento, hermana. A ver, siga usted. Diga. A ver, Rubí. Él nació en Asna. No le dije que lea. Ok, Ya leyendo él- le está haciendo trampa. Lo que actualmente llamamos Irán, Ya. él nació ahí. También fue considerado uno de los más grandes líderes de la historia debido a que él influyó bastante en la política, la cultura y la religión. También él no era tanto de corazón malo, según lo que leí, porque él le permitió a los judíos la libertad de poder ir a su pueblo, ir a Jerusalén, y también le hizo que le regresaran sus objetos que les habían robado en el momento que los Era llevaron un cautivos. emperador justo. Claro, y los llevó y él les hizo devolver e incluso hasta puso de más para que ellos puedan, y les dijo que hagan su templo y él por eso era como muy, se extendió también su imperio debido a que no fue malo, pienso yo, ¿no? Entonces el pueblo de Israel pudo hacer su templo y pudo recoger los objetos que les habían robado. Bueno, en sí le digo una cosa. Todos los emperadores sí tenían una vida desordenada y desbaratada. Claro. Bueno, no eran. No eran buenos. Lo que pasa es que Ciro, así como dice la Biblia, Dios despertó el espíritu de Ciro para que haga su voluntad. Al igual que Nabucodonosor, que también hizo, de cierta manera, la voluntad de Dios. Cuando Dios castigó a Jerusalén y Israel, y Nabucodonosor se robó todo eso y llegó a Babilonia, él estaba haciendo era la voluntad de Dios. Por eso que él hizo reconstruir el templo de Jerusalén. Sí, entonces vean, a veces hay hombres que no saben que están haciendo instrumentos de Dios. Por eso es que si usted oye a algún siervo o sierva que le dice a usted, le estoy poniendo a prueba porque Dios me mandó a ponerle a prueba, eso es falso. Dios no manda a nadie a poner a prueba a nadie. Si ese cristiano está haciendo eso, entonces es instrumento del diablo, no de Dios. Porque yo mismo de repente, Dios me manda a poner a prueba a alguien que yo no lo sé. Yo no lo sé. Soy instrumento de Dios
pero ni lo sé que estoy siendo usado por nada. ¿Ven? Así también cuando le toque, usted ni sabe si está siendo usado por el que alguien diga, estoy viendo tus defectos, y ni él mismo se ve sus defectos. ¿Cómo es eso? Si alguien que tiene defectos y quiere, según verle los defectos a otro, ¿no? Pues dos defectuosos ahí descubriéndose. ¿Ven? Amén. Nombre primero, Y nombre. Ramos, ¿Ya? sobre los derechos de Sirio. ¿Ya? La liberación de los esclavos de Babilonia. La igualdad la igualdad Ya leí racial. que no esté leyendo. La igualdad racial. También él a las personas le daba que cogieran su propia religión. Esas tres cosas no. Ya, Ciro por eso se llama que era un rey justo, porque daba libertad Sí. de que en sus pueblos adoren a sus dioses, sigan como ellos quieran y se respeten, eso era lo importante. Ya, o sea, bueno, esa nación adoraba a tal Dios y el de acá no tenían por qué pelearse por eso, Ellos mismos cogieran. que se respeten. ¿Ya? Porque sí había, como hoy, porque no se puede decir que porque el mundo ya es moderno, no hay pelea religiosa, sí hay pelea religiosa. ¿Ya? Y la pelea religiosa es lo que más provoca guerra. Ya vemos el caso de Israel, por allá, Irán, todo eso son guerras religiosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los musulmanes quieren destruir una nación simplemente porque no son musulmanes. Y ellos a la fuerza quieren hacer los musulmanes. Porque eso manda el Corán, ¿no? Que mate, persiga y arrastre hasta que se hagan musulmanes. Si no se hacen musulmanes, que lo desaparezca de la paz de la tierra. Entonces hay religiones que hacen eso. Utilizan la violencia para tratar de, según ellos, transformar el mundo. Todavía existen muchas guerras religiosas en el planeta entero. ¿Amén? ¿Otra hermana? ¿Nombre? Ana Rodríguez. Ya. Dígame, hermana. Ya, sobre el decreto de Ciro, dice también llamado cilindro de Ciro. Dice, este es un documento donde establecen los derechos humanos. Y también él liberó a los esclavos de Babilonia, o sea, él decretó esto. También estableció la igualdad racial. También permitió que las personas eligieran su misma religión, o sea, eligieran su diferentes religiones, pero Bueno, se cree que, o se compara el cilindro de Ciro como parecido a los derechos humanos, pero los derechos humanos es otra cosa. Y el cilindro de Ciro también es otra cosa. Tienen similitudes, sí. Por ejemplo, usted va a los derechos humanos y le dicen que usted y yo tenemos derecho a justicia, pero vaya por donde el juez para ver si tiene derecho a justicia. Si usted le rompe la cabeza a un ladrón, vaya a ver si el juez condena al ladrón. Y a usted le hace justicia. Sucede todo lo contrario. ¿Ven? Aplican los derechos humanos para el malo, mientras que al bueno no le están aplicando sus derechos humanos. Por eso es que Ciro era un rey justo, era porque él sí procuraba que la persona justa reciba, ¿no?, su libertad y sus beneficios, porque era una persona justa. y garantiza también la paz. Claro. Es que esa era una promesa que ya había dado el profeta Jeremías, de que él iba a reinar y iba a liberar a los esclavos. Entonces, o sea, Amén. simplemente por eso es que se dice la parte que la frase que se dice que Jehová despertó el espíritu Decir. de Ciro. También permite a los pueblos que regresen a su país también. Hay otro hermano más que alguien tiene una foto de Ciro, más que sea. Nombre. Marta Mujer. Ya. En sí lo que los hermanos están diciendo, pues creo que prácticamente hemos encontrado casi todo lo mismo, ¿no? No es que estamos escuchando para repetir lo que dice. Pero dice pues que Ciro, en su primer año de reinado, decretó que podían reconstruir el templo de Jerusalén y que los judíos que quisieron regresar a su tierra podían hacerlo. También dice que liberó a los esclavos que estaban en Babilonia y que así mismo, como dijo la hermana, dice que les dio libertad para que cada uno escoja la religión que quisiera.
y les prometió que habría paz. Y ahí salen dos nombres muy importantes que estuvieron en el tiempo del rey Ciro, ¿no? Nehemías y Esdras. Uno era copero del rey y el otro ¿qué era? Sacerdote. ¿Ah? Sacerdote. Sacerdote. ¿Eh? Escúcheme, aunque parezca bonito, ¿no? Uno dice era copero del rey, una persona importante, porque el copero del rey era una persona importante. Era el que le entregaba la copa al rey, pero antes de entregarle la copa al rey, él tenía que tomar el vino. Si estaba A envenenado, ver si no estaba envenenado. Hasta ahí terminaba la historia. se moría el copero. Así es. Al copero le pagaban bien, tenía una vida muy lujosa y todo, pero ese cuarto ya estaba reservado para el próximo copero, ¿no? Sí, se moría. Porque no se sabía cuánto tiempo iba a vivir el copero. Imagínense si eso existiera ahora, que usted le digan a usted, quiere ganarse $50,000 al mes, claro. ¿Cuál es mi trabajo? Ser copero del presidente. ¿Sí o no? Desde ya tiene que irse despidiendo de la familia, bueno, no. Entiérrenme en una caja con filitos de oro, aire acondicionado. ¿Sí o no? Ya se va despidiendo de la gente. Es que eran trabajos serios. El que preparaba la comida al rey, el que le servía la comida, el panadero, como aparece en la historia de los faraones, ¿no? El panadero real. Todos ellos tenían la responsabilidad de, antes de darle a su soberano la comida, primero ellos si llevaban varios panes, a cada pan ellos tenían que darle una mordida, a cada uno. Si algún pancito no mordía, ese no se lo comía el rey, eso no se lo comía, ellos lo dejaban. Pero pastora, al momento que el pan que se lo están comiendo llega al rey, ya ese pan ya está mosquilla, ya está mordido. Pero así era el sistema de vida en ese Era tiempo. para salvaguardar su vida. Es que tampoco contrataban a cualquiera de copero. Hasta llegar allá, pero hasta él. ¿Cuántas Ya. mordidas? Y vean, y ellos tenían que estar presentes ahí. Y el rey esperaba, por ejemplo, en el caso del copero, el copero delante del rey tomaba un poco de vino, limpiaba el vaso y ahí seguía el vino y lo tenía que tener ahí hasta que el rey se lo pida, una media hora, una hora. Ahí venía el rey y le pedía. Porque primero el rey quería ver si Le daba el tiempo para ver si se moría. Bueno, A ver si ya se muere. también lo mismo con la comida. Primero el rey veía que probaban y después esperaba un cierto lapso de tiempo que veía que no le pasaba nada. Entonces ahí el rey venía y se servía. De esa manera evitaban que envenenen a los reyes y los maten, ¿no? Porque todos los reyes, en toda la historia humana, siempre ha habido en la misma familia misión. Y a veces no ha sido de fuera, sino que en la misma familia. Eso le pasó hasta al mismo Moisés. ¿Quién quería ocupar el lugar de Moisés? ¿Se acuerda de quién quería ocupar el lugar de Moisés? Ah, ¿Ah? la No, hermana. no era Aarón. Tampoco era Aarón. ¿Se acuerda el que se lo tragó la tierra con toda su casa? Coré. Y Coré era primo de Moisés y quería derrocarlo y quería él ser el líder. Y aunque parezca mentira, eso pasa hasta en la familia, en las mejores familias reales. ¿Ya? Por eso es que esos reyes tenían que cuidarse hasta del hermano, del primo, de toda la familia. Todos se sentaban a comer, todos hablaban, pero el rey tenía que estar controlando a todos, ¿no? Porque de cualquiera de sus familiares podía salir la traición. Pero pastor, usted sabe que el rey tanto sacrificio le dio para estar en ese puesto y venga alguien fácilmente se quiera adueñar del puesto. Eso es algo injusto. Bueno, había reyes que no les costaba sacrificio porque ellos mataban al otro rey para estar ahí. Así es. Así era. Así es. Así Yo sé era. que sí es- No en todas las No era en naciones. todo, pero sí era, a veces se usaba esa manera para evitar el reinado. Si usted va de la historia bíblica, y usted oye de la historia de los pueblos paganos donde uno mataba a otro y ya empezaba a reinar. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando mandaron a un profeta, no sé si era Elías o Eliseo,
que fue a imponerle la mano a ungir a unos reyes que iban a levantarse. Todavía no eran reyes, eran simplemente parte de la familia real o eran parte del ejército. Y cuenta la historia que después ellos cogieron y derrocaron al rey matándolo, y ellos ocuparon su lugar. ¿Ya? Siempre ha habido eso a nivel de reyes y gobiernos. Pero en los países supuestamente libres como nosotros, ahí en cambio son las familias políticas las que gobiernan y las que se quieren serruchar el piso. ¿No? Quieren votar al presidente para poner al otro que quiere ser también presidente. ¿Amén? Y es por eso que hacen la Constitución. Entonces, ¿qué hacen en la Constitución? Si algo le pasa al presidente, sube el vicepresidente. Si algo le pasa al vicepresidente, sube el presidente de la Asamblea. Si algo le pasa al presidente de la Asamblea, sube el vicepresidente. Entonces, por eso es que esos puestos son peleados. ¿No es que puede ser el próximo presidente? Así es la cosa. Están esperando por gusto que les pase, pero no va a pasar nada. No, pero así es. Y así todo lo preparan porque ellos bien dice la Biblia, astucia diabólica, ¿no? Ya todo lo planifican para preparar todo para el futuro. ¿Alguna otra cosa, mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El decreto de Ciro. Ah, bueno, ya. ¿Quién era Ciro? Diga. Claro, exacto. Ya. No solamente en el decreto de Ciro decía que está lo que tratan de decir que fue algo como un inicio de los derechos humanos, sino que también estaba escrita la genealogía de Ciro. Sí. Estaba escrita desde su bisabuelo hasta su hijo. Estuvo registrado cómo obtuvo el lugar, como dice, el puesto de Babilonia, cómo derrotó y por el motivo por el cual también logró derrocar el reino de Babilonia. Aquel rey, con ese inicia aquel decreto, comienza la genealogía y termina con lo que es diciendo que a los judíos, a todos los pueblos que habían sido conquistados, que estaban cautivos, los enviaban a sus tierras, les devolvían sus tierras y sus pertenencias para sus lugares sagrados. O sea, no solamente eran los derechos humanos, sino también otro tipo de cosas que él dejó establecido en ese cilindro que encontraron. Por decirlo contrario. Ciro fue uno de los primeros que prohibió la esclavitud. Pero la esclavitud continuó. Porque el hecho de que él haya prohibido en su imperio la esclavitud, eso no afectaba al resto del mundo. Cuando ya vinieron, por ejemplo, los españoles acá, esclavizaron muchos indios. Los ingleses y todas esas naciones esclavizaron gente. Y hasta hoy existen esclavos, parece mentira. Uno dice, estamos en un mundo libre, es mentira. Sí, hay esclavos. Amén. Por ejemplo, hay las esclavas sexuales que le dicen. Son a las chicas que desaparecen. ¿Y a dónde van a parar? Van a parar a antros famosos, donde son vendidas a gente multimillonaria. ¿Ya? Y ahí las prostituyen a esas chicas. Y también a niños, a jóvenes. Porque hacen lo mismo con chicas y hacen lo mismo con muchachos. ¿Ya? Y se llaman esclavos es porque ellos no tienen libertad. Un amo los gobierna y de ahí ellos no pueden, si quieren escapar los matan. Y ahí viven toda su vida, ese estilo de vida. Y ese que hace de amo es el que cobra dinero tanto del muchacho como de la muchacha y vive de eso. ¿Ven? Entonces la esclavitud totalmente no ha desaparecido. Por eso es que en el papel a veces la gente se contenta, ¿no? Cuando hacen una constitución nueva, dice, ahora la constitución dice esto, puede decir eso, pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que se lo lleva a la práctica. ¿Amén? No es lo mismo lo que dice que lo que se hace. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me entienden? Yo me acuerdo hace años cuando ya decían que iban a dar libertad, todavía no hablaban de matrimonio gay, pero sí hablaban de unión en hecho, que ya era un paso, o sea, ya estaban aceptando que podían permanecer juntos hombre con hombre, mujer con mujer, pero todavía no estaban casados. Y yo me acuerdo tanto que eso estaba discutiendo la asamblea que
porque después misteriosamente salieron aprobándolo. Digo misteriosamente porque mientras miles de gente protestaban de que no, un grupito de homosexuales y lesbianas pedían esos derechos, y a quién escucharon, al grupito, y a la mayoría no le hicieron caso. ¿Ya? Entonces ellos cogieron y escribieron esa ley, pero ¿dónde viene lo raro? Porque yo hasta por mi casa lo veía. Todavía no estaba aprobada esa ley, pero ya por mi casa ya se veían muchachos de la mano y muchachas así lesbianas de la mano. Ya iban de la mano. Y si alguien le decía algo, decían, no, es que ya lo dice la Constitución, todavía no lo desea, pero ya estaba. ¿Amén? Entonces, el cilindro del cielo es llamado la primera Carta Mundial de los Derechos Humanos, es porque justamente resalta, no todos, pero algunos de los derechos que todos los seres humanos tenemos que tener, como la libertad. Nuestra libertad es uno de los fundamentales derechos. ¿Amén? Claro que nos decimos libres, pero sí somos esclavos del sistema. ¿O no somos esclavos del sistema? Somos esclavos del sistema. ¿Sí o no? Somos obligados a pagar altas facturas de agua sin que sea eso lo que tenemos que pagar en realidad. Porque se pelean el agua, se pelean la luz, grupos políticos, donde usted en realidad de repente usted tiene que pagar unos $2 y pico de consumo al mes, pero le sale un cuentón de $10, $20, ¿no? Y ahí le hacen pagar no sé qué, no sé cuánto, el recibo de luz también, no sé qué, no sé cuánto, ¿ya? Y muchas cosas que tiene que pagar cuando en realidad no tiene que pagar. ¿Amén? Ah, y también los impuestos. Porque usted va a un almacén, yo no sé por qué a veces se quedan las empresas, los almacenes, y el que paga los impuestos somos nosotros. Viene el fabricante de silla y se queja que el gobierno me subió el impuesto a la silla, no, qué horroroso, protesta. Pero cuando usted va a comprar la silla, a usted que le sacan el impuesto, no, él no lo paga, es usted. ¿Sí o no? ¿No ve que el empresario se queja que subieron el 15%? ¿Cuánto vale la silla? $2. ¿Sí o no? ¿Usted la va a comprar? ¿Cuánto vale? Vale 2 y pico. ¿Y por qué 2 y pico? Es que es el IVA. Y no se estaba quejando él del IVA. ¿Pero quién lo está pagando? Usted, pues. ¿Sí me entiende, mi hermano? Eso es en alimento y todo. Pues usted va a Supermax, a mi comisariato y todo, y usted paga el IVA. Ellos no pagan, pero se quejan, pero no pagan. Usted y yo somos esclavos del sistema. Amén. ¿Verdad? Hasta en los préstamos uno paga una contribución que voluntaria y que a uno se la ponen ahí. No ve, una vez mi hermana fue a sacar un televisor, yo la acompañé. Fue a sacar el televisor y este muchacho le pregunta, le pongo ahí el seguro del televisor, el seguro de accidente. Usted, y le dice a mi hermana, si quiere usted, ¿lo acepta o no? Mi hermana dice no, y él anotó. Ay, ¿quiere el regalo? No, tampoco quiero el regalo. Va, anotó. Cuando ya fue ella a pagar y vio el recibo, le estaban cobrando el regalo y le habían anotado que pague el impuesto que nunca le devuelve, porque esa plata no la devuelve. O sea, usted está pagando un impuesto de que para protección de su televisor, le termina de pagar el televisor, nunca le pasó nada, pero nunca le devuelven esa plata. Pero de eso sí le cobran todo, le cobran IVA, le cobran todo. Y el supuesto regalo estaba ahí anotado también cobrado. Pero si es regalo, ¿por qué lo cobran? Pues si es regalo. ¿Ven? Y como se las inventan todo, dicen, no, regalo es porque no le damos al mismo precio, sino que es a mitad de precio, por eso se llama regalo. Porque es un regalo darle a la mitad de lo que tiene. ¿Sí o no? Entonces, dice que fue un rey que supo mantenerse en lo que es sabiduría, justicia. ¿Por qué razón? Por ejemplo, vemos en él una diferencia grande con los demás imperios. Todo imperio, cuando conquistaba, obligaba a los conquistados a hacer 3 cosas. Primero,
tenían que usar el lenguaje del emperador, obligado. Si era gringo, todo el mundo tenía que hablar inglés. ¿Ya? Y desde los niños en las escuelas ya tenían que ir aprendiendo inglés. Todo el mundo. Todo el mundo. Cambiar de idioma, obligado, en los imperios. Segunda cosa, tenían que tener la religión del rey también, o del imperio. ¿Se acuerda que esos problemas tuvo Daniel? Cuando convencieron a Nabucodonosor de que haya un muñeco grandote y que todo el mundo lo adore, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Que casi, perdón, no era Daniel, no eran los 3 amigos de Daniel que quisieron quemarlo, porque no quisieron adorar a ese monstruo que habían hecho. ¿Ven? Entonces los imperios obligaban a los demás a cambiar de religión y que solamente adoren al Dios que ellos adoraban. La tercera cosa, los obligaban a usar su moneda. Su moneda. Por eso es que hay gente que es de izquierda, que se pelea con la derecha, que acusan a los gringos de imperialistas. ¿Por qué los acusan de imperialistas? Porque colegio, escuela, universidad, inglés es la clase primordial. Inglés, tiene que saber inglés. Así nunca usted vaya a Estados Unidos y de repente usted se va a Europa y usted no sabe el idioma de esa parte de Europa, usted se comunica por el inglés con alguien que sepa inglés. ¿Se da cuenta? Por eso los acusan de imperialistas, ¿no? Pero el imperialista es el que obliga, ¿no? Generalmente no obliga. ¿Amén? Se usa el dólar como moneda principal para intercambio para muchas cosas de compra y venta internacionalmente. La moneda, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la religión? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál quiere usted que sea la religión? ¿Ah? Es el gobernante, pues. ¿No ve que cuando el gobernante en Estados Unidos hace algo, muchos gobernantes de otros países siguen el ejemplo que él hace? Así es. Si él ordena tal cosa, también los de acá empiezan a hacer lo mismo. Así es la cosa. ¿Ven? Entonces, los imperios obligaban a todo eso. Pero apareció Ciro y Ciro cambió todo. Y Ciro dijo no. ¿Ven? Ustedes tienen sus dioses, adoren al Dios que ustedes tienen. No los voy a obligar a adorar al Dios que yo tengo. ¿Sí o no? Porque Ciro tenía también su Dios. Y no era el Dios de los cielos. No era el Dios del cielo. Él respetaba, sí, al Dios de los israelitas, porque lo había conocido por los profetas y todo lo demás, pero él tenía su propio Dios. Porque si él hubiera adorado al Dios de los cielos, entonces la historia contaría de que Ciro iba a hacer sacrificios al templo de Dios, pero eso jamás sucedió, porque el Dios de Israel no era su Dios. ¿Ven? También pues él no exigió a las demás naciones de su imperio a usar su misma moneda. Pero claro, hay cosas que permanecen desde ese tiempo hasta el tiempo de Cristo. Porque en el tiempo de Cristo todavía se hablaba el arameo, que era un idioma usado en Babilonia, en el imperio babilónico, en el imperio de Ciro, en el imperio de todos esos reyes, ¿no? Todavía se usaba el arameo. Después vinieron los griegos. Los griegos trajeron lo que se llama la ciencia, ¿no? La ciencia, la poesía, el conocimiento, y eso también fue usado en Israel también. ¿Ven? Pero los romanos, en cambio, hablaban en latín, y los romanos no obligaron a la gente a hablar en latín, pero sí obligaban a la gente a usar su moneda, la moneda que ellos tenían. ¿Ven? De ahí cada imperio pues tenía su propia historia y cada imperio dejó su propia huella. No sé si ustedes escuchaban una palabra antigua que decían cada camino lleva a Roma. Todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Entonces tengo que ponerme cero en esa pregunta. La dije mal. ¿Ven? Era un dicho, ¿no? Sí. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué decían eso? Porque en el tiempo que gobernaron los romanos, lo que ellos más hacían eran caminos para poderse movilizar en todo el imperio rápidamente de un sitio a otro. ¿Amén?
Entonces, si usted reunía todos esos caminos, siempre había un camino principal que justamente era el que llegaba a Roma, a la capital. Todas esas facilidades le daban a la gente. Pero ¿por qué había otros que preferían viajar en barco? Porque increíblemente en barco llegaban más rápido que en tierra. Porque un viaje desde Israel, atravesando todos esos caminos hasta llegar a Roma, demoraba meses. Pero si de Israel se iba en barco hasta Roma, demoraba menos tiempo. ¿Amén? No me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero creo que era menos de un mes, parece que era. ¿Amén? Entonces era menos tiempo en barco y más tiempo en los caminos hasta llegar allá. Era larguísimo, bien larguísimo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, mi hermano? Entonces, ¿alguien trajo alguna foto de Ciro? ¿No? ¿Algún cabello, algún pedazo de ropa de Ciro? ¿Algún anillo? ¿Mande? Ah, ya. Ya faltan solamente 5 minutos. Quiero mencionarles otra cosa, mi hermano. La importancia del edicto de Ciro. En el edicto de Ciro es donde se menciona justamente la liberación de los israelitas. Y ese es un punto muy importante, porque ahí es donde dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Ciro, porque prácticamente Ciro le dedicó un tiempo especial a la nación de Israel, que no se la dedicaba a las otras naciones. Fue a la única nación que hizo que devuelvan sus objetos religiosos. Pero si usted se va a la historia, él no ordenó que devuelvan objetos religiosos de otras naciones, solamente de Israel. Mire, eso le digo, por eso fue un decreto especial. Y ordenó que también los israelitas que si querían regresar a su tierra, tenían la libertad, todos, porque dice que era todos, podían regresar. Pero a las otras naciones les permitía, pero no a todos. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? ¿Amén? Y además de todo esto, también Ciro ayudó económicamente para la reconstrucción del templo. Ayudó. Pero le vuelvo a repetir, todo eso lo hizo Ciro porque tuvo un momento de temor de Dios, pero no era su Dios. No era su Dios, porque él no adoraba a Dios. Entonces, como cuando Dios le diga, anda donde ese narco, háblale de la palabra y esa persona viene y se convierte a Cristo. ¿Sí o no? Empieza a repartir su plata y le dice a usted, ya nunca más me meteré en ese negocio. Así dice él. Y usted contento, me gané un narco para Cristo. ¿Sí o no? Pero no pasan muchos meses, como él regaló su plata, se quedó sin nada, necesita pues dinero. ¿Y ahora qué hace? Ahí empieza a decir, mire hermano, el otro mes voy a la iglesia porque tengo que ver cómo hago, dice, para ganarme algo de dinero. Pasaron 2 o 3 meses y cuando lo acuerdan ya lo vio otra vez con su negocio. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos hombres corruptos solamente por el temor, por un tiempo nomás, buscan de Dios. Pero cuando ya se les desaparece ese temor, ya se apartan de Dios. Y por eso es que yo le decía, si Ciro hubiera cambiado a sus dioses por el Dios verdadero, entonces la historia hubiera dicho que Ciro iba y sacrificaba en el templo de Dios animales, ¿no? O que iba a Jerusalén, así no está el templo construido, pero iba a adorar a Dios porque Dios había ordenado que en Jerusalén tenía que adorarse a Dios. Y eso se va a cumplir en el tiempo futuro. Cuando usted lee las profecías, dice claramente que cuando Cristo gobierne, ¿qué van a hacer los reyes cuando Cristo gobierne? Los van a ir a buscar allá a Jerusalén. Van a adorar a Dios. ¿Ven? Ese dice el libro de Ezequiel, ¿no? Que ellos van a ir a dejar incluso su dinero, sus riquezas, compartirlas con el Señor Jesucristo allá a Jerusalén. O sea, el rey
que ama al verdadero Dios, lo va a ir a buscar a donde Dios ha ordenado que tiene que ser buscado. ¿Ven? Por eso es que estamos pasando el tiempo de la gracia. Es un tiempo de la gracia donde Dios ha permitido muchas cosas por el bien de nosotros, los que no somos israelitas. Porque si volviéramos al tiempo de la ley, entonces todos estuviéramos obligados por lo menos una vez o 2 veces en el año ir a Israel a adorar a Dios, así como hacen los musulmanes en la mezquita, ¿no? Y estamos obligados a hacer una larga caminata hasta llegar a la mezquita por lo menos una vez en su vida. Imagínense.